Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública, que nos hayan convocado, y también a los anfitriones municipales con los cuales hemos compartido la mañana. Mientras encuentran ahí un pequeño PowerPoint de apoyo, que también, que lo voy a pasar muy rápido para no estirar la exposición, y además es un material que creo, si me había dicho Diego, que ya está colgado en el aula virtual, así que no hace falta que yo abunde en detalles. Les cuento rápidamente dónde trabajo. Yo trabajo en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el cual hay dos, además del ministro Barañao, hay dos secretarios. Uno se dedica a trabajar el tema de las políticas de ciencia y tecnología, y el otro a la articulación de todos los actores de la ciencia y la tecnología. Yo reporto a este secretario, que es el licenciado Agustín Campero, que me pidió por supuesto que le traiga su saludo. Hubiera querido también él estar aquí. El Ministerio de Ciencia y Tecnología no tenía una tradición de intervención como ministerio en la problemática de gestión de riesgo. Sí, por supuesto la tienen los efectores de la ciencia, los que hacen ciencia e investigación y desarrollo de tecnologías, pero esto no es una cosa que se haga dentro del ministerio. La ciencia, la tecnología, los desarrollos tecnológicos en la Argentina se hacen en los organismos científico-tecnológicos, y la mayoría de ellos, casi puedo decir todos, dependen de otros ministerios, no del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Se hace ciencia y tecnología en el INTA, pero el INTA no depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología. O en el único organismo que hoy, a partir de este gobierno, depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología, es el que después va a hablar mi compañero Álvaro Sodano, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Bueno, hay aproximadamente 15 organismos de ciencia y tecnología. De eso se habla cuando se habla del sector científico-tecnológico, y por supuesto el CONICET, que para que ustedes tengan una idea de cantidad más o menos aproximado, tiene cerca de 200 centros de investigación a lo largo del territorio argentino, y en general conviven proyectos mixtos con las universidades, que es el otro lugar del sector científico-tecnológico donde se hace ciencia y desarrollos tecnológicos. Tienen aproximadamente unos 50 proyectos de doble dependencia, digamos. Ahí se hace ciencia y tecnología. Los demás gestionamos de alguna manera cooperativa, ayudando a que se haga ciencia y tecnología. Bueno, la gestión de riesgo de desastre, como decía, no era un tema instalado. Sí está instalado en proyectos que se hacen en las universidades, pero de una manera muy atomizada, con una preocupación, una idea, un proyecto puntual. No había una organización de la gestión. Como siempre, la naturaleza manda y alguna vez se expresa. Entonces más o menos en junio del 2011, con la explosión del volcán Puyehue, volvió a renacer en la Argentina la deuda que tenemos en poner a trabajar en común los investigadores, y los profesionales y los docentes, los especialistas, con aquellos otros actores de la administración del Estado que trabajan todos los días, en el Instituto Nacional del Agua. Ahí también se hace ciencia, pero se hace gestión del riesgo. Entonces, bueno, había que ponerlos a sentar, había que sentarlos a que trabajaran juntos, y así nace lo que se llamó primero Comisión de Trabajo de Gestión de Riesgo. Yo voy a pasar muy rápido esto, porque en realidad hay muchas fotos que desde ya les digo qué valor tienen dentro del mensaje que yo les vengo a traer, que para como para muchas otras cosas, hay que trabajar muchísimo, hay que reunirse muchísimo, hay que dialogar muchísimo, hay que sentar a quienes jamás pensaron en el desarrollo de su carrera que iban a tener que estar trabajando junto a otro, porque desde que nos educamos entendemos que nuestra especialidad tiene un camino autónomo y que podemos progresar, hasta que la realidad nos demuestra
que la transdisciplina no es una frase romántica, la interdisciplina no es una frase de moda, es una necesidad imperiosa porque los problemas que afectan a la gente no se resuelven por el éxito o la competencia de una disciplina en particular. Hay que desarrollar mesas de trabajo conjunto y la mayoría de las fotos que ustedes van a ver ahí, que son reuniones cada vez más grandes, cada vez más complejas, desde el año 2013 hasta el momento que estamos llegando. ¿Quién está manejando? ¿Vos? Dale. Bueno, como todo esto está colgado, todo lo que van a ver son datos, complejidad, saber que la gestión de riesgo de desastres nada más que a nivel nacional implica 50 sillas, 50 actores representantes de organismos. Es mucho, cada uno de ellos vienen a decir nuestro aporte es fundamental, y es fundamental, pero el esfuerzo es hacer congeniar esos esfuerzos individuales de cada uno de los organismos en planes comunes. Adelante. Estos eran nombres, seguí adelante, yo te digo cuándo parar. Son nombres al principio de las instituciones, para ahí por favor. Lo primero que hicimos es decir, definir como cualquiera de ustedes define en su trabajo, cuál es el alcance de nuestro trabajo, a qué nos vamos a dedicar específicamente. Entonces empezamos de cero y encontramos consenso en una taxonomía de unas 10 amenazas fundamentales para la Argentina con sus subcategorías. Adelante, por favor. Luego, más adelante, esto... no rebota, ahí está. Luego hicimos otra taxonomía que tiene que ver con amenazas tecnológicas, pero que estén vinculadas a amenazas naturales. Pues las amenazas tecnológicas son un número inabarcable y por algún lado había que empezar. Entonces dijimos, vamos a hacer una taxonomía de amenazas que tengan este tipo de conexión para priorizarla. Por ejemplo, volar un avión en una atmósfera de ceniza volcánica es una amenaza tecnológica, pero conexa con una amenaza natural, que es la ceniza volcánica flotando en el espacio. A ese tipo de amenazas en particular me refiero. Adelante, por favor. Un día tuvimos que decidir a dónde íbamos a volcar el resultado de nuestros análisis, de nuestros debates. Necesitábamos un producto. Ese producto que lo creamos entre todos lo llamamos protocolos GIP. Ese es un acrónimo que letra más no es una sigla, pero reivindica la gestión de la información en la etapa de preparación. No sé si todos ustedes están muy relacionados con la jerga de la gestión de riesgo en particular, pero normalmente van a leer por ahí que una etapa es la prevención, otra etapa es la preparación, otra etapa es la respuesta y después sucesivas subcategorías de la rehabilitación, de la recuperación, de la reconstrucción, etcétera, etcétera. Nosotros decidimos en esta comisión al principio, que ahora se llama redes, ya van a ver por qué, situarnos en la etapa de preparación. La etapa de preparación que no tienen que pensarla como los preparativos cuando ya tenemos el desastre encima. La etapa de preparación es ordenar las cosas con la suficiente anticipación para que cuando existan indicios de que algo va a pasar y consecuentemente alguien lo tiene que atender, ese alguien esté con las herramientas en la mano para poder hacerlo de una manera eficaz. Entonces, si decimos que además nos vamos a ocupar de la información, todo lo que yo le puedo contar de mi trabajo se acota, de mi trabajo y de muchísimas personas más, a quien tengo el gusto de coordinar en su situación de trabajo y de la cual aprendo todos los días, porque ellos son los especialistas. Nos situamos en que preparamos la información que otro necesita para atender bien el problema. Nos ponemos de acuerdo en cómo hacerla comprensible, oportuna, accesible. Esos son los protocolos GIP. Cuando me voy del micrófono, porque hace tanto que no canto boleros que no estoy acostumbrado a este micrófono. Háganme seña de que no me fui y no me están escuchando. Bueno,
Hasta el 2015, una vez que nos propusimos hacer este tipo de cosas, yo le voy a pasar una carpeta para que la vayan girando, ojeando, hasta que termine de hablar todos los oradores, no hay problema, para que tengan una idea, para que puedan tocar un protocolo, que también los tienen colgados, todos esos protocolos los tienen colgados en la red, los pueden bajar, estudiar, pero para que tomen un contacto visual con lo que es un protocolo, HIP, yo se los paso y ustedes lo van. Con diferencias de extensión, de profundidad, de tema, lo que fuera, esos 9 protocolos son algo así. Ahí simplemente, adelante, por favor. Bueno, eso seguí adelante. A ver. Bueno, más reuniones, autoridades políticas, aprobaciones. Ahí está el ministro Barañao y este es el licenciado Agustín Campero, que es para quien yo trabajo. Esto es intervenir desde todos los ángulos en los lugares de decisión, persuadiendo que hay que trabajar juntos, organizándonos, nombrando representantes. Pero no se dejen impresionar por lo bonito de las salas. Esto hay que hacerlo en el más modesto de los lugares, en el galpón más pobre. El trabajo que hay que hacer es exactamente este, digamos, y se puede hacer en esos lugares. Reunirse, entenderse, definir un problema en común, encontrar una solución que no va a ser la perfecta, va a ser la que se encuentre ese día y después puede ir evolucionando y persistir hasta que uno ha desarrollado un instrumento que atiende al problema. Como cierre le voy a hacer una reflexión de cuándo uno se dio cuenta que lo hizo bien o que no lo hizo bien. Adelante, por favor. Bueno, ahí le muestro mucha participación que se fue sumando. Los japoneses de la JICA vinieron a decir, ¿estos que están haciendo acá? No los llamamos para pedirle plata ni nada, simplemente trabajamos. Y cuando uno trabaja mucho, llama la atención. ¿Sí? Esa es otra fórmula que les regalo. Son fórmulas muy viejas, yo no lo aprendí en la universidad, lo aprendí de mi abuela. Bueno, llegó el cambio de gobierno. Y aprovechamos ese cambio, que entre otras cosas trajo la vuelta a la actividad del Sistema Federal de Emergencias, cambio de gobierno, página nueva, era un buen momento para hacer cambios, entonces dijimos, vamos a cambiarle el formato a nuestra manera de trabajo y en ese cambio de formato vamos a liberar lastre de cosas que experimentamos y no nos salieron tan bien y vamos a fortalecer aquellas que nos salieron bien. Entonces, le cambiamos el nombre y le cambiamos la estructura y creamos 2 redes en lugar de una comisión. Y en ese cambio de nombre ya hubo una novedad, que gestión de riesgo de desastres debía trabajarse en conjunto con la misma importancia institucional y, si es posible, en productos comunes con otra parte de la biblioteca, que es la adaptación al cambio climático y la sustentabilidad ambiental. Entonces reemplazamos una comisión por 2 redes que trabajan en conjunto, pero que se obligan a sí mismos a cruzar las miradas producto del conocimiento, de la altura del conocimiento al cual estamos llegando en las universidades, en los centros de información. Ahí está la segunda, o sea, una de gestión de riesgo y esta otra segunda. Adelante, por favor. Bueno, ahí ese fue el plenario inaugural, dejamos de hacer tantos plenarios, porque si estábamos de acuerdo, ¿para qué hacer tantos plenarios? Entonces, este año hicimos un plenario de lanzamiento de las redes en abril, que es eso que se ve ahí, y la semana que viene en Buenos Aires estamos haciendo el segundo plenario, con el cual cerramos el año. ¿Y qué va a pasar en ese plenario entre varias discusiones? Vamos a aprobar, según estemos llegando, 3 o 4 protocolos nuevos, que es la producción de este año. Una de las características, y es otro de los tips, que es importante crear el sentido de pertenencia, el sentido de grupo, de estar trabajando juntos. Hay que mostrarlo, tiene que ser una fiesta trabajar juntos, no una tragedia. Entonces, ustedes ven ahí como, esto parece Cambridge o algo por el estilo, pero eso no es lo fundamental, es crear un ritual
en el cual todos nos reconocemos entre nosotros que estamos trabajando por algo que todos queremos que fructifique. Entonces nuestros plenarios tienen la parte visual para la foto, para los discursos, y después siempre tiene una sesión de trabajo, de revisión de la agenda, de aprobación de nuevas prioridades. Es decir, no hacemos, a fin de año brindamos también, sí, como todo el mundo, pero nuestras reuniones, el objetivo de la reunión no es la reunión en sí mismo, es poder validar, es poder empoderar, es poder aplaudir el resultado del trabajo colectivo, y eso potencia mucho, les aseguro que potencia más que la plata del Banco Interamericano de Desarrollo. Así que no es que si no se tiene muchísima plata no podemos hacer cosas en la gestión de riesgo de desastre, como también se pueden hacer cosas en otros órdenes de la vida. Para que tengan una idea, ni me animo a leer nada de todo esto, pero fíjense que ahí hay prácticamente, creo si no me equivoco, 18 ministerios nacionales, y lo de abajo son distintas dependencias de esos 18 ministerios. Según como se los cuenta en este momento en la República Argentina hay 20, 22 ministerios, aunque no todos se llamen ministerios. Bueno, 18 tienen que ver con la gestión del riesgo de desastre y la adaptación al cambio climático, y si multiplican por las dependencias que están abajo, bueno, no sé qué cuenta da. A todo esto súmenle las universidades. En la Argentina hay más de 100 universidades, hay 60 y pico de universidades privadas y hay 50 y pico de universidades nacionales públicas. Así que fíjense la tremenda capacidad institucional que tenemos en la Argentina y distribuida a lo largo de todo el territorio nacional. Esto abrumador es para que se den cuenta la pluralidad de actores que tienen algo para decir sobre un problema común. Pasemos y a ver, bueno, tenemos nuestros expertos con los cuales todos nos callamos la boca cuando se habla de un determinado tema, porque todos coincidimos que tenemos que escuchar a esa persona en particular y dejar de escucharnos un poquito entre nosotros mismos, es el que para un poquito la pelota. Una más, a ver, yo creo que debemos estar redondeando. Esto es más discursivo, pasarlo nomás, vamos a un punto concreto que es lo que más le va a interesar. En nuestro plan de trabajo de aquí a fines del 2017, vamos a seguir haciendo eso que ustedes están recorriendo en la carpeta, que son protocolos para escenarios de amenazas. Ustedes probablemente saben que la amenaza no contiene el concepto de exposición ni de vulnerabilidad, que recién todo eso se combina para expresar la posibilidad de daño, o sea, el riesgo. Es decir, todo lo que yo les conté todavía no significó incursionar en la problemática del riesgo. Ahora lo vamos a hacer y vamos a empezar con proponer, el riesgo lo tienen que resolver grupos de personas como ustedes, no organismos lejanos. Entonces lo que nosotros vamos a tratar es de ayudar a la producción, a las decisiones que tomen ustedes, brindando información e instrumentos, experiencias buenas o fracasadas que les puedan servir a ustedes para hacer el trabajo que ustedes tienen que hacer, asociado con las universidades, asociado con los gobiernos locales. Hay que constituir ese grupo de pertenencia, que se pongan contentos todos a la vez cuando se dio un paso en común. Eso es hacer... y por supuesto por eso tenemos colgado en nuestras páginas los productos que les gustarán a unos, le parecerán incompletos a otros, pero son un punto de referencia inclusive para mejorarlos, para descartarlos o para los que fuera. Lo que quiero destacar, porque me parece lo más importante para ustedes, es que nuestra preocupación está en estos temas, en el mapeo de riesgo, en las campañas de concientización, en los simulacros de tomas de decisiones y en un tema que el cambio climático nos va a traer, ya nos está trayendo, pero va a ser un fenómeno sobre el que no veníamos trabajando, que son los desplazamientos de población por motivos climáticos. Internos a los países, y cruzo los dedos, que no sea un problema en el corto plazo, pero también entre países, en zonas transfronterizas y por acuerdos de cooperación internacional con continentes que van a estar muy agobiados
si el cambio climático sigue generando estas circunstancias. Quiere decir que en los municipios hay que empezar a pensar qué sucedería si se tiene que recibir por imperio del cambio climático población que en la evolución normal de una ciudad, de una comunidad, no estaría prevista. ¿Qué pasa si tenemos que recibir acá 500 personas de la provincia de al lado porque ya han colapsado sus sistemas económicos productivos o sus biosistemas y a esa gente hay que darle, en 5 minutos me echan. No, voy a tratar de menos todavía. Bueno, es decir, hay que empezar a contabilizar cosas que no tenemos en nuestro librito. Hay que empezar a pensar qué pasaría si se diera este escenario. Estos son, por ahí no son los nombres absolutamente definitivos, pero sí las problemáticas, los protocolos en los que estamos trabajando en este momento, y ustedes sabrán distinguir ahí la agenda que nos pone la realidad. Estamos trabajando sobre todo lo que nos puede traer un mosquito Aedes aegypti y el otro que dice virus respiratorio con potencial pandémico, se está refiriendo a la gripe A, a la conocida, a las cepas desconocidas y a cualquier otro tipo de virus con comportamientos pandémicos similares a la gripe A, pero que no es gripe A. Nosotros ya estamos protocolizando cómo hacer sinérgica la información de los organismos nacionales sobre esas problemáticas. Y los otros dos, para decirlo, son nombres muy largos y sabrán reconocer en su día a día la posibilidad de colapsos en las redes de distribución eléctrica por olas de calor extrema, ya sea frío o calor, de calor extremo, frío extremo, y otro protocolo más que tiene que ver con la afectación o perturbaciones graves en los sistemas de generación de la energía eléctrica y de transporte de la energía eléctrica. Cuando nosotros le ofrezcamos, como lo estamos haciendo con este proyecto motorizador que está llevando la Universidad de Córdoba con este municipio, le vamos a poner un precio. No queremos pensar las cosas en la línea de contorno del municipio. La naturaleza no sabe de jurisdicciones político-administrativas. Nosotros la vamos a pensar como polígonos de probable afectación. Sea un municipio y medio, 3 comunas del otro, o lo que fuera. Es decir, vamos a pensar el problema con la forma que tiene el problema, no la que nos resulta cómodo. Y no vamos a venir a charlar, a hacer una reunión sobre inundaciones sabiendo que siempre después viene una sequía. Vamos a hablar de las dos cosas al mismo tiempo, vamos a generar instrumentos al mismo tiempo y que la sequía después trae incendios forestales. Esto no es una actividad turística. Digamos, tenemos que mirar la totalidad de los problemas y encontrar soluciones integradas. ¿Y qué más quiero decir? A ver, y bueno, ahí está lo de las amenazas múltiples y bueno, después fotos de reuniones, dale. Creo que terminamos y no me van a echar empujones. Son reuniones. Un protocolo lleva entre 6 y 10 semanas de trabajo, de reuniones de 20 y pico de personas que se revolean conceptos por la cabeza, discuten. 3 renglones de algo que está escrito en esa carpeta puede llevar 8 horas de discusión hasta que todos están de acuerdo que esa es la mejor manera. O sea, vuelvo a cerrar con lo mismo que empecé al principio: trabajo, convicción, y no preocuparse tanto de tonterías. Hay que hacer algo, hay que hacerlo y hay que hacerlo ahora, nada más. Ese es el mensaje. Después respondo a las preguntas cuando responda. Creo que cumplí. Buenas tardes, soy el doctor Walter Davis de la Secretaría de Protección Civil de Nación. Pertenecemos a la órbita del Ministerio de Seguridad, de la Oficina de Gendarmería. Quiero agradecer al licenciado Trujillo por la invitación. Les contamos un poco más o menos a qué nos dedicamos. De alguna manera, la Secretaría de Protección Civil, con este nombre un poquito más pomposo, no deja de ser una especie de defensa civil a nivel nacional. Lo que se viene insistiendo desde diversos organismos internacionales y es lo que la
Nación quiere bajar es este concepto de gestión integral de riesgo de desastre, que parece algo muy complejo, pero que simplemente es la planificación previa de los eventos adversos. Ustedes tuvieron el año pasado un evento adverso muy fuerte, y por lo que entiendo y he estudiado no fue el único que han tenido en los últimos años. Con lo cual la idea, y lo que el municipio de Jesús María probablemente ha entendido, es que este tipo de eventos adversos deben ser trabajados previamente para evitar que los efectos sean mitigados, es decir, reducidos para la población y también en las zonas rurales, ¿no? Entre otras cosas, desde la Secretaría de Protección Civil también nos encargamos de la aplicación de la Ley 25054 de bomberos, ¿no? Que me entero que Martín también es bombero, ¿no? Somos los encargados de darle subsidio. Recientemente se ha sancionado la Ley 27287 sobre gestión integral de riesgos de desastre. Esto es algo novedoso en el país, se venía trabajando hace varios años en diferentes proyectos y finalmente se logró aprobar uno. Ahora desde la Secretaría, junto con el Ministerio con la Jefatura de Gabinete, estamos trabajando en el decreto reglamentario para implementarlo. Esta ley de gestión integral de riesgos va a empezar a tratar la idea de, como les explico, la gestión integral de riesgos, es decir, el trabajo previo. Entonces va a contar con un fondo nacional para mitigación que se va a utilizar en todos los casos, es decir, se van a hacer obras previas, entre ellas puede llegar hasta Jesús María, ojalá así sea, y después va a tener otro fondo destinado a directamente la respuesta, que ojalá esperemos no usar, porque significa que no va a haber eventos adversos, pero la mala noticia es que siempre ocurren eventos adversos y la madre naturaleza nos manda un regalo que nosotros no queremos recibir. Por otro lado, junto con diferentes organismos, porque hay que tener bien en claro que la gestión integral de riesgo es una disciplina multidisciplinaria donde actúan los diferentes actores, incluso la misma población debe estar informada. Nosotros queremos tratar de ver cómo lo llevamos a las escuelas y cómo todos los ciudadanos se van enterando de lo que es la gestión integral de riesgo. Se está trabajando en un sistema llamado Crisis, que va a ser una plataforma de software para que los diferentes actores tengan al momento del evento información exacta proporcionada por los organismos de base. Los organismos de base son nada más organismos que proveen de la información. Por ejemplo, en este caso están trabajando con el INA, el Instituto Nacional del Agua, provee de información sobre caudales, el Servicio Meteorológico Nacional que nos provee de datos meteorológicos, los comités de cuenca que también miden caudales, ¿no? Acá hay varios comités de cuenca y hay varias provincias también. Bueno, así que básicamente eso, esperemos escucharlo, llevarlo a propuesta nacional y ver si puede salir algo que beneficie a la comunidad de Jesús María y a la cuenca. Muchísimas gracias.